Hoy debatimos una proposición no de ley del Partido Popular sobre la caza, un tema importantísimo, de máxima actualidad, de máxima urgencia para todos los andaluces y para todas las andaluces. Miren, aunque puede tener un significado cultural y económico importante para ciertos sectores, este no es un tema que ocupe la primera línea de prioridades en el tema en Andalucía, para la mayoría de los andaluces y las andaluzas, ¿no? Pero tampoco para el medio rural, donde la principal demanda no es atraer turismo asociado a la caza, como dicen ustedes, ¿no? Sino lo que quiere la gente de la zona rural son inversiones, servicios públicos, que haya un ambulatorio las 24 horas del día, infraestructura, oportunidades sociolaborales para que muchos jóvenes no se tengan que ir de su tierra y, en definitiva, salir de ese abandono institucional en el que muchos pueblos están en riesgo de extinción, ¿no? Y eso pues no se arregla con una proposición no de ley del Partido Popular diciendo que el Partido Popular lo hace todo muy bien. Y creo que además que es preocupante la falta de propuestas sobre asuntos que de verdad importan a la gente, a los ciudadanos, ¿no? Si quieren hablar de caza, pues claro, lo podemos hacer y podemos hablar un día de caza en la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Pero también hay que diferenciar, para hablar de caza, los tipos de caza, caza mayor, caza menor, cazas con perros, el trato que se le da, o que algunos, no todos, pero que algunos le dan a los perros, la limitación o las limitaciones, por ejemplo, del 88% de los caminos públicos que están vedados por cotos de caza, el control de algunas especies que no tienen depredadores, como el meloncillo, el zorro, el control de las epidemias que afectan de forma importante al medio ambiente. Podemos hablar de todo eso, pero de una forma seria y rigurosa, como hay que hacer las cosas, ¿no? Pero claro, en un momento en el que tenemos, por un lado, una enorme crisis en el tema de la vivienda, que afecta a miles de familias, para muchos jóvenes también, que se ven obligados a abandonar nuestra tierra, por la falta de oportunidades, pues bueno, mire, o el tema sanitario, que también es muy importante, en un momento además en el que todavía seguimos en shock por los efectos dramáticos de la Dana en Valencia, en Albacete, en Almería, en Málaga. En lugar de hablar, por ejemplo, de esto, ¿por qué no hablamos del cambio climático y de cómo hacer frente a estas catástrofes que se producen? ¿No? Bueno, pues el Partido Popular ha elegido hablar, pues esto, de un tema que no refleja la realidad de la preocupación de la mayoría de la vida cotidiana de los andaluces y de las andaluces. Miren, ya que ustedes dicen que la caza ayuda a combatir el cambio climático, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Yo voy a hablar del cambio climático porque yo creo que es importante. Yo discrepo del enfoque que ustedes le dan, que bueno, que con la caza se va a solucionar o se va a revertir el cambio climático. Bueno, yo creo que es un poco más, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por hablar un poco del cambio climático, ¿no? Andalucía es una de las áreas de Europa más vulnerable al cambio climático, con datos alarmantes que indican la necesaria urgencia de tomar políticas efectivas. Según la Agencia, por ejemplo, estatal de Meteorología, en la última década las temperaturas medias en Andalucía han aumentado un 1,5 y en lo que queda de siglo pueden subir hasta un 6,5. Y esto lo dice no los peligrosos de Por Andalucía, de Podemos, lo dice la comunidad científica. Ahora vendrá la ultraderecha a decir que todo eso es mentira, que el cambio climático no existe, que nos lo estamos inventando. Pero eso ya lo damos por hecho, ¿no? Y esta situación que le describo, pues ya está afectando a nuestros recursos hídricos, por ejemplo, donde las precipitaciones pues han bajado más de un 20% en la última década, y también está agravando la desertización de gran parte de Andalucía, lo que impacta negativamente en la agricultura, la ganadería y en general en la biodiversidad, lo cual debería preocupar muchísimo más. De hecho, en el año 2023,
Andalucía sufrió uno de los años más secos registrados, lo cual se tradujo en grandes pérdidas en nuestra agricultura, que es uno de los sectores claves y estratégicos para nuestra tierra, una de las más importantes áreas de valor ecológico, ¿no? Y claro, como le decía, pues, hombre, con una proposición no de ley, hablando de caza, pero además diciendo que el Partido Popular lo hace todo muy bien, pues no es la forma más seria de venir a hablar del cambio climático, ¿no? Para revertir esta situación dramática, el Gobierno de Andalucía podría aprobar otro tipo de medidas ambiciosas, valientes, como por ejemplo, pues ayudar realmente a la agricultura sostenible y de secano, las energías renovables, a los proyectos de reutilización del agua, que tenemos el triste récord de que solo se reutiliza el 5% del agua que depuramos, por ejemplo, ¿no? Sí, se pueden hacer muchas cosas, pero lo que se está dedicando el Gobierno de la Junta de Andalucía es pues, a dar vía libre para macrourbanizaciones, por ejemplo, la macrourbanización de los Francos en Málaga, en Coín, encima de un acuífero, por ejemplo, la reapertura, vía libre a la reapertura de la mina de Alnarcoya, que va a vertir millones de litros de agua contaminada al río Guadalquivir. Eso es lo que está haciendo y así no se combate, claro. Si por un lado dice, la caza ayuda, pero después por otro lado pues hace este tipo de política, lo comido por lo servido, ¿no? Y como digo, en vez de abordar esta problemática, el Partido Popular se dedica pues a hablar de otras cuestiones que tienen menos relevancia y menos importancia en estos momentos. También podríamos hablar de la necesidad de las cuestiones de sanidad, de educación, de la sanidad pública, que son dos pilares básicos en un Estado social, pero el Partido Popular nunca va a traer aquí debate serio y lo que espera la gente, como le digo, de sanidad, de educación, de cuestiones importantes. Va a marear la perdiz, ya nos trajo una vez una proposición no de ley sobre los toros, ahora lo trae sobre la caza y después lo traerá lo del camino al Rocío. No el camino al Rocío de verdad, que yo le tengo mucho respeto, el camino al Rocío, el de José Manuel Soto, el del chiringuito que le han metido en estos presupuestos 3,5 millones. Eso es lo que le gusta al Partido Popular. En unos momentos, bueno, pues como estoy diciendo, de crisis bastante importante y después, cuando no abordamos estos temas, pues pasa lo que pasa, es decir, cuando lo público no se fortalece, cuando el Estado no llega a todos los rincones y pasan, como hemos visto, por ejemplo, en Paiporta, y pasa que, en fin, que la gente se ve indignada porque se ve abandonada, porque no llega al Estado, pues claro, la indignación de la gente sale. Y esto después, hombre, vienen de, pues no me lo imaginaba, no sabía, no creía, no, sí, las cosas pasan y la gente está reclamando una atención importante que no se le dé. Y yo lo que creo es que, por finalizar, es que el Partido Popular se entretiene mucho con proposiciones no de ley, que sin quitarle importancia, quiero decir, podemos debatir de todos los temas, claro, pero hay que tener ciertas prioridades. No podemos convertir esta Cámara en un teatrillo de servicios o de servicios al interés de algunos particulares, a unos pocos, que realmente no es el sentimiento de lo que piensa, de lo que opina y de lo que necesita la mayoría. Es decir, a lo mejor hoy deberíamos de estar debatiendo de uno de los que puede ser el primer caso de corrupción del Gobierno de Moreno Bonilla, por eso de cortar los contratos en sanidad, con la sanidad privada, 240 millones que ya Anticorrupción ha dicho que va a empezar a investigar. Entonces, a lo mejor deberíamos para cortar de raíz, para saber todo lo que sucedió en aquel momento de la pandemia, cuando había unas normas en las que se podía contratar de una forma distinta a las que se pueden hacer después de la pandemia, bueno, pues alguien decidió en la Consejería de Sanidad o en el Gobierno de la Junta de Andalucía que había que seguir contratando de esa manera, no sé para beneficiar a quién y no sé para qué, pero eso habrá que investigarlo y a lo mejor hoy tendrían el Partido Popular que dar la cara aquí y decir, oye, pues esto sí ha pasado, no ha pasado o lo que sea, pero en todo caso no se puede utilizar este atril para hablar de lo que la ciudadanía nos reclama, de lo que interesa y de lo que la gente quiere. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Por el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, que defiende su enmienda, el ilustrísimo señor don Alejandro Hernández Valdés.
Gracias.